Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Ya terminamos la parte teórica del curso de PowerShell y lo que vamos a hacer ahora es hacer una serie de ejercicios que lo hemos dividido en tres partes: ejercicios con variables, ejercicios con operadores condicionales y ejercicios con operadores de control de flujo. En esta ocasión, el capítulo número 12 del curso va a tratar sobre ejercicios sobre variables. Son ejercicios muy sencillos, pero que vamos a ir solucionándolos sobre la marcha, más que nada para que cuando vosotros os pongáis a practicar, seguramente hagáis ejercicios que sean muy parecidos a este tipo. De hecho, dejaré también en todos los capítulos del curso, abajo dejaré el enlace de GitHub donde está colgado todo el curso y así como las relaciones de ejercicios que vayamos haciendo. Pero bueno, de todas maneras lo he ido escribiendo en las diapositivas, con lo cual vais a poder seguirlo de forma muy sencilla. Empezamos muy sencillo, muy sencillo. Ejercicio número 1 de variables: escribir un programa que muestre por pantalla la cadena hola mundo. En este caso ni siquiera hemos escrito variables, simplemente era para practicar la instrucción de write host. Fijaros que write host lo único que requiere es un argumento que es una cadena de caracteres y en este caso la solución de este ejercicio sería simplemente una línea de código. No tiene más historia. De hecho, si queréis lo vamos a poder ver aquí en el simulador. Escribimos en el script la línea que hemos probado y le damos al play y simplemente se escribe hola mundo, como preveíamos, no tiene más secreto. Segundo ejercicio: escribir un programa que almacene la cadena hola mundo en una variable y luego muestre por pantalla el contenido de la variable. Esto simplemente para que practiquéis con la creación de variables. Definimos la variable mensaje, le asignamos la cadena de caracteres hola mundo y luego en una segunda línea simplemente imprimimos esa variable. Como esa variable tiene esta cadena de caracteres, pues el resultado va a ser lo esperado, obviamente, que es imprimir la cadena hola mundo. Si queréis vamos a probarlo aquí y el resultado es exactamente igual que antes. Con lo cual con writeHost podemos escribir desde cadenas estáticas como variables que lo que contengan sea una cadena. Siguiente ejercicio: escribir un programa que pregunte el nombre de usuario en la consola y después de que el usuario lo introduzca muestre por pantalla la cadena hola y el nombre que haya escrito el usuario, donde nombre es el nombre que el usuario haya introducido. Típico, tipiquísimo. La solución sería simplemente esta, donde tenemos la variable nombre, donde guardamos el nombre que lo introduce el usuario, y luego con writeHost utilizamos lo que es, se denomina la expansión de variables, que dentro de las comillas dobles PowerShell es capaz de detectar que esto es una variable y lo que va a hacer es, en tiempo de ejecución, sustituir nombre por el valor que tenga la variable en ese momento, con lo cual va a ser lo que nos ha introducido el usuario anteriormente. Vamos a probarlo si queréis en el simulador. Nos vamos al ejercicio 3, lo tengo aquí preparado para no perder mucho tiempo. Definimos la variable y hacemos writeHost hola y nombre. Le damos a ejecutar, se queda la consola esperando que escribamos un nombre, ponemos bienve y dice hola bienve. No tiene tampoco mucha más historia, pero bueno, sirve como práctica. Ejercicio 4. Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y un número entero e imprima por pantalla en líneas distintas el nombre del usuario tantas veces como el número introducido. Aquí practicamos con la generación de variables y además también practicamos con las instrucciones de repetición de flujo, ¿vale? Aquí pedimos el nombre, lo guardamos en la variable nombre. Y ahora pedimos un número. Y lo que sí podéis tener aquí en cuenta relacionado con las variables, que cuando hacemos readHost lo que guardamos es una cadena de caracteres. Con lo cual, si lo que estamos pidiendo es un número y queremos cerciorarnos de que la variable sea de tipo numérico, tenemos que hacerle lo que se denomina un casting, que lo que es una conversión instantánea en el momento de lectura de la variable al tipo que le pongamos entre corchetes. Con lo cual, aquí veces va a ser de tipo entero. Entonces, cuando lea la cadena de caracteres que le metamos, lo que va a hacer es transformarlo a entero. Y fijaros, con una instrucción for muy sencilla, como vimos la instrucción iterativa: inicialización, condición e incremento. Desde que igual a 0, mientras que i sea menor que veces, que es el valor que hemos pedido ante el usuario, y más. Y esto va a hacer un writeHost nombre, que lo que va a hacer es escribir la variable nombre tantas veces como veces se ejecute el for. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos, me pide un nombre, bienve. ¿Cuántas veces? 10 veces. Pues me escribe bienve 10 veces. No tiene tampoco más secreto, simplemente es para práctica. Esto al final, todo lo que practiquéis es lo que vais a llevar vosotros y nadie va a poder aprender por vosotros, esto siempre lo digo. Así que es práctica, práctica, práctica. Aunque sean ejercicios muy simples, muy tontos, no dudéis en realizarlos. Ejercicio número 5.
Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y después de que el usuario lo introduzca muestre por pantalla el nombre, tiene n letras, donde nombre es el nombre que ha introducido el usuario en mayúsculas, para que veamos también una función que tiene la string, y n es el número de letras que tiene el nombre. Pues bien, aquí tenemos que tener la peculiaridad de que los strings se almacenan como si fuera un array de caracteres. Y de hecho, como es un array de caracteres, podemos preguntarle la longitud de dicho array. Fijaros qué sencillo. En la primera línea le pedimos el nombre, lo guardamos en la cadena nombre, y luego en una misma línea podemos hacer writeHost, nombre, y que es un string, le pasamos el método toUpper, que lo que hace simplemente es convertirlo a mayúscula, y ahora tiene, y luego nombre, que es un array, que lo hemos dicho que es una cadena de caracteres, pero se almacena como un array, le podemos también llamar al método length, que lo que nos devuelve es la longitud de dicha cadena. Y luego la cadena letras. Fijaros que aquí estamos concatenando cadena de caracteres estáticas con valores de variables. Vamos a probarlo si queréis. Lo ejecutamos y digo bienve y me dice que bienve tiene 6 letras. Tan simple como eso. Fijaros como en una misma instrucción de writeHost podemos concatenar cadenas de caracteres estáticas y valores de variables. Muy sencillo, muy sencillo. Venga, ejercicio número 6. Perdón por la resolución, pero es que es como una imagen muy pequeñita y al ponerle la transparencia se ve así de pixelada. Escribir un programa que realice la siguiente operación aritmética. No tiene que pedir nada por la entrada, simplemente ejecutar esa instrucción. Fijaros que tenemos primero una división, en el que arriba tenemos una suma, debajo una multiplicación y todo ello está elevado al cuadrado. Esto es más que nada para que practiquemos con los operadores matemáticos y con el uso de paréntesis. Recordad que hay prioridad de operaciones con paréntesis, igual que en la matemática básica. Aquí tenemos, sería operación es igual a 3 más 2, entre paréntesis, dividido entre 2 por 5 entre paréntesis. ¿Por qué tenemos que poner entre paréntesis? Porque si no le ponemos paréntesis, no va a ejecutar primero la suma. Recordad que primero van las multiplicaciones, divisiones, luego sumas y restas. Entonces tenemos que ordenarlo con paréntesis. Y al final lo que hacemos es subirlo al cuadrado. Para eso utilizamos la biblioteca math, que es una biblioteca de operaciones matemáticas, la función pow, que es de potencia, que tiene dos argumentos. El primero es la base y el segundo el exponente. El primero va a ser la base, que va a ser el resultado del cálculo previamente hecho, y luego va a pasar el exponente, que en este caso es 2, para elevarlo al cuadrado. ¿Vale? No tiene más historia. Lo probamos por aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos, y nos da 0,25 sería el resultado. ¿Vale? Más ejercicios. El ejercicio número 7 dice escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el coste por hora. Después debe mostrar por pantalla la paga que le corresponde, es decir, dime cuántas horas has trabajado y dime cuánto cobras por hora. Y lo que me va a hacer el programa es calcular cuánto te tengo que pagar. Pues bien, son 4 líneas de texto, también muy sencillo. Primero, vamos a poner una variable que le hemos denominado paga, ¿vale? Que en este caso sería el sueldo por hora o el importe por hora. Vamos a leerlo de pantalla, nos lo va a introducir el usuario y como necesitamos que sea un flotante, porque puede ser decimal, imaginaos que son, no sé, 35,50 euros la hora. Pues le pasamos el casting float igual que hemos hecho anteriormente. Y después le preguntamos por las horas trabajadas. Como van a ser un número entero, lo hemos puesto por ejemplo entero, podría ser también flotante, lo hemos puesto int. Luego creamos una variable que sea total, que va a ser igual a lo que vale el precio por hora por el número de horas trabajadas. Y simplemente luego imprimimos en una línea de texto, pues le corresponde tanto y listo. No tiene más, tampoco tiene más historia. Si queréis lo probamos también. Sueldo por hora, pues 30,50. Y número de horas trabajadas, 2 horas. Pues le corresponden 61 euros. No tiene más historia. Venga, ejercicio número 8. Escribir un programa que lea un entero positivo n introducido por el usuario y después muestre en pantalla la suma de todos los enteros desde 1 hasta n. Es decir, si le paso un 6, tiene que hacer la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. ¿Vale? Eso se puede resolver con una fórmula matemática que es n por n más 1 dividido entre 2. ¿Vale? No tiene más historia. Esta es una fórmula matemática muy sencillita. La suma de los n primeros números enteros positivos se puede ser calculada de la siguiente forma. Podríamos hacerlo de forma iterativa, pero como hay una función que lo haga una fórmula matemática, pues vamos a hacerlo así.
Pedimos el número, que va a ser un entero, por eso lo convertimos aquí en entero, y ahora decimos el resultado es igual al número por el número más 1, ¿vale? Fijaros que está encerrado entre paréntesis, dividido entre 2. Y aquí no ponemos, la verdad que no ponemos paréntesis porque en realidad da igual, pero podríamos poner paréntesis sin problema. Y aquí ponemos el resultado, ¿vale? Vamos a probarlo si queréis. Lo tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a pasarle el 5 y sería 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Y ahí tenemos 15. Fijaros que es un número mucho más grande, 150, pues daría un número bastante más grande, sin problema. Vale, vamos a ver cuánto nos quedan. Nos quedan 3 ejercicios más. Venga, vale, este sería el 8 el que hemos hecho y utilizando un for, ¿vale? Lo que hemos dicho, empezaríamos desde i igual a 1 hasta que i llegue al número y vamos incrementando la suma. Primero pedimos el número, luego creamos una variable temporal que va a ser resultado, que va a empezar a 0, y ahora plantamos un for que empiece desde 1 hasta que llegue al número que hemos introducido. Y lo que vamos a ir incrementando el resultado a lo que ya valía el resultado más lo que vale el contador. Y eso va a ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta que llegue al número. Y como final simplemente por write hot el resultado y listo. Fijaros que hay dos soluciones posibles y hay infinitas soluciones posibles. Esto es para que veáis que no siempre un problema se soluciona de solamente de una forma. Venga, el 9. Dice, escribir un programa que pida al usuario su peso en kilogramos y estatura en metros, ¿vale? Calcule el índice de masa corporal y lo almacene en una variable y muestre por pantalla la frase tu índice de masa corporal es tal, donde IMC es el índice de masa corporal calculado redondeado con 2 decimales. Aquí vamos a ver varias cosas. Primero, pedimos el peso, que es un flotante. Pedimos la altura, que también es un flotante. Y el resultado, que va a ser un flotante obviamente, va a ser el resultado de dividir el peso entre el cuadrado de la altura. ¿Cómo calculamos el cuadrado de la altura? Pues igual que hemos hecho antes con la biblioteca matemática Math, utilizando la función POW, en el que ponemos la base será la altura y el exponente será 2. Entonces el resultado sería peso dividido entre el cuadrado de la altura. Y aquí tendremos el redondeo. El redondeo también utilizaremos la librería matemática, la biblioteca Math, con la función round, donde le indicamos dos parámetros. El primero, qué número queremos redondear, y el segundo, el número de decimales a los que queremos redondear. Entonces el resultado sería pues, el redondeo de resultado a 2 decimales. Y luego simplemente lo imprimimos, ¿vale? No tiene más historia. Si queréis vamos a probarlo. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, 68, 1,65, y aquí te dice que el índice de masa corporal es 0. ¿Por qué? Vale, antes no me estaba dando los resultados apropiados porque estaba utilizando como decimal la coma en lugar del punto. Esto pasa también muchas veces cuando cambias de lenguaje de programación. Vamos a probarlo de nuevo. Introducimos tu peso, por ejemplo 68, y la altura, recordad que es en metros, por lo cual yo soy pequeñito, mido 1,65, utilizando el punto como número decimal, y me dice que el índice de masa corporal es 24,98. ¿Vale? Y no tiene tampoco mucho más historia. Seguimos por el 10. Escribir un programa que pida al usuario dos números enteros y muestre por pantalla la n entre m, o sea, el número tal entre el número tal, da un cociente de c, un resto de r, donde n y m son los números introducidos por el usuario, y c y r es c el cociente y r el resto. Esto es para que practiquemos con la división. Recordad que la división teníamos el cociente y luego teníamos el resto. Para saber el resto tenemos que utilizar el operador módulo. Entonces lo único que hacemos es leemos el primer número, leemos el segundo número, en este caso puesto entero, que podría ser flotante sin problema, y le decimos la división utilizamos la explosión de variables que aquí se sustituye por su valor, de número 1 por número 2 da eso como resto, da tal, que sería el cociente, con resto tal, utilizamos el operador resto. Recordad que esto devuelve el resto de dividir un número 1 entre el número 2 y esto devuelve el cociente de dividir esto entre esto. Tampoco tiene más historia. Ejercicio 11. Escribir un programa que pregunte al usuario una cantidad a invertir, el interés anual y el número de años, y muestre por pantalla el capital obtenido de la inversión. Es decir, nos va a decir cuánto dinero queremos invertir, durante cuántos años y cuál es el porcentaje de interés que me va a dar cada año. Aquí tendríamos muy sencillo también.
Primero pediremos la cantidad que queremos invertir, el tipo de interés al que está, ¿vale? Va a ser un valor que también puede ser flotante, y el tiempo, que va a ser en años, ¿vale? Va a ser un entero, va a ser en años. Entonces, primero, lo ideal sería ver lo que nos da un año. Para ver lo que nos da un año tendríamos que multiplicar la cantidad que vamos a invertir por el tipo de interés, pero el tipo de interés dividido entre 100, porque estamos hablando de un tipo de interés porcentual. Entonces sería interés anual ganado sería igual a cantidad por el interés dividido entre 100. Es decir, si aquí me ha metido el usuario un 5 de interés, lo que quiero multiplicarlo es por 0,05, por eso lo dividimos entre 100, ¿vale? Y el ganado sería, la variable ganado sería lo que gano en un año por el tiempo de inversión, que sería el número de años. Y eso me va a dar, pues, obviamente, lo que hemos ganado en total. Fijaros, imaginaos que quiero invertir $100 a un 5% de interés durante 2 años. Eso me va a dar $5 al año, con lo cual en total me va a dar $10. No tiene más historia. Y listo, estos serían los ejercicios que tienen que ver con variables. Os dejo este enlace de Aprende con Alf porque los ejercicios, aunque no son de PowerShell, creo que son de Python los que he cogido de base, pero al final son ejercicios básicos de programación que sirve para cualquier lenguaje. Así que si queréis entrar en su web, echarle un vistazo, seguro que lo agradece mucho. Como siempre digo, si algo no te ha quedado claro, pregunta, que no pasa absolutamente nada, y para eso estamos. De hecho, para eso estoy haciendo este curso, para intentar ayudarte en todo lo que podamos. Como siempre digo, os dejo mi Instagram, el Instagram de la asociación y el Instagram personal. Mi Instagram personal es bienvenidosaez. Si quieres preguntar algo referente a este vídeo, hazlo directamente en el vídeo, pero si quieres hacerlo de forma privada o quieres seguirme para ver un poco mi día a día, te dejo mi Instagram personal. Como siempre digo, investiga, aprende y comparte. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.